En este vídeo vamos a tratar la fotosíntesis. Lo primero, una diferencia con respecto a la respiración celular es que la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Quiénes la realizan a cabo la fotosíntesis? Pues los organismos autótrofos fotosintetizadores. Por ejemplo, las bacterias, no todas, algunas bacterias. También la van a llevar a cabo algas y después también la célula vegetal. ¿Dónde se lleva a cabo una célula eucariota? Se va a llevar a cabo la fotosíntesis dentro de los cloroplastos. Consta de dos etapas, la fotosíntesis, la fase lumínica y la fase oscura, pero ya sabemos que estos nombres no son del todo correctos y deberíamos de llamarlo la fase dependiente de la luz o bien la fase independiente o no dependiente de la luz, porque la fase independiente ocurre tanto de día como de noche. Vale, la fase dependiente de la luz es una fase en la cual conseguimos obtener ATP, que es una energía química, a partir de la energía del Sol, a partir de la luz. ¿Vale? Donde se realiza esa transformación en energía lumínica, transformarla en energía química en forma de ATP. ¿Y dónde se lleva a cabo? ¿Dónde ocurre esta fase dependiente de la luz? Pues ocurre en los tilacoides, ¿vale? Esto sería el cloroplasto y cada botoncito que se ve aquí sería un tilacoide, pues ocurre en la membrana de este tilacoide. Lo primero que hay que saber es que es un fotosistema. El fotosistema consta de dos elementos, el complejo antena y el centro de reacción. El complejo antena está formado pues, por clorofila y por caroteno. Y el centro de reacción formado por la clorofila. Es decir, en esta imagen tenemos aquí un ejemplo de un fotosistema. Esto sería la membrana del tilacoide y vemos aquí en estos colores verdoso, este color anaranjado, aquí tenemos los carotenoides, los carotenos, que son unos elementos, son unas moléculas que son capaces de captar la energía de la luz. En el momento en el que ellos reciben esa energía de la luz, un electrón se excita y sube de nivel, y después cuando baja de nivel libera energía que se transfiere al caroteno, a la clorofila que esté al lado. De esta forma se van excitando los electrones y la energía se va transmitiendo hasta que llega al centro de reacción, hasta que llega una molécula especial, hasta que llega una clorofila especial, que se llama la clorofila. Pues tenemos dos tipos, la clorofila P680, que es la que va a formar parte del fotosistema 2, o bien la clorofila P700, que forma parte del fotosistema 1. En esta diapositiva se observa el esquema en Z, ¿vale? El esquema en Z dentro de una fase dependiente de la luz de modo acíclica o no cíclica, porque tenemos dos posibilidades en la fase dependiente de la luz, o bien la fase dependiente de la luz cíclica o la no cíclica. En este caso vamos a ver la no cíclica. Se representa en este esquema en Z cómo fluyen los electrones. Entonces, digamos que llega la luz, es captada esta luz por los carotenos o por la clorofila, por el complejo antena, y se va transmitiendo esta energía hasta la clorofila P680, que forma parte del fotosistema 2. Un electrón de esta clorofila se excita, ¿vale? Y ahora este electrón se va a ir transmitiendo por una cadena de transporte de electrones. Es decir, que pasará este electrón que pertenece a la clorofila P680, va a pasar a la feofitina y de aquí a la plastoquinona, de aquí al complejo citocromo B6F y de aquí a la plastocianina, ¿vale? Y me paro aquí. Después hemos dicho que tenemos otro fotosistema, el fotosistema 1, cuyo centro de reacción lo forma la clorofila P700. En este caso, igual que el anterior,
tiene un complejo antena que capta esta energía de la luz y se va transmitiendo esta energía hasta la clorofila P700. Una vez que llega esta energía a la P700, se excita un electrón. Y este electrón va a ir pues, por otra cadena de transporte de electrones, que es la clorofila A0, la filoquinona y la ferredoxina. Cuando llegue el electrón a la ferredoxina, aquí va a participar la ferredoxina NADP más óxido reductasa, en la cual tenemos un NADP más, ¿vale? Con carga positiva, que recibe este electrón, ¿vale? Recibe este electrón y junto con más hidrógeno, ¿vale? Y se forma el NADPH, una molécula muy importante para la siguiente fase. Entonces, de esta forma, estamos teniendo NADPH, ¿vale? Mientras haya el esquema en Z y sea una fase dependiente no cíclica, estaríamos teniendo NADPH, porque el NADP más es el receptor final de este electrón. Entonces, tenemos dos problemas, y es que tenemos un hueco electrónico en la clorofila P680 que perdió un electrón, ¿vale? Y se fue hasta la plastocianina. Pues, ¿cómo regeneramos, cómo recuperamos, cómo renovamos ese electrón? A partir de la fotólisis del agua. El agua sufre una fotólisis y se transforma en oxígeno, que es el oxígeno que las plantas liberan, ¿vale? Y se van a formar protones y electrones en esta fotólisis del agua. Entonces, el electrón procedente del agua pues va a pasar a ocupar el hueco electrónico que quedaba en la clorofila P680, pues para que llegue otra vez la luz y se vuelva a repetir el ciclo. ¿Cómo se rellena el hueco de la P700? Pues a partir del electrón que tenía la plastocianina, ¿vale? El electrón que procedía del P680, ¿vale? P680 pasa a la fiofitina, pasa a la plastocianina, pasa al complejo citocromo B6F y de aquí a la plastocianina. Y ahora de esta pasa a la clorofila P700, ¿vale? Para rellenar el hueco electrónico que había dejado antes. Lo siguiente ahora que tenemos que explicar es cómo se enlaza y cómo se complementa este flujo de electrones con la formación de ATP. Para ello es la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. En este esquema está representado pues, que la luz llega al fotosistema 1, al complejo antena, fotosistema 1, y el fotosistema 2 es este de aquí, de la izquierda, y el 1 es el de la derecha. Entonces, la energía de la luz llega, lo capta el complejo antena, esta energía pasa a la clorofila P680, un electrón se excita y pasará a la feofitina, plastoquinona, citocromo B6F y plastocianina. En este movimiento de este electrón está pasando protones desde el estroma hasta el espacio tilaquidal a través de la plastoquinona y a través de citocromo B6F, ¿vale? Durante este flujo de electrones estamos incorporando protones al espacio intratilaquidal, lo que estamos forzando a crear un gradiente de protones superior en el espacio tilaquidal con respecto al estroma. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que después, un poquito más adelante, también en la propia membrana del tilacoide, pues tenemos la ATP sintasa. La ATP sintasa posee un canal de protones mediante el cual va a fluir los protones. Cuando pasa el protón, se genera un movimiento rotatorio en la fracción F0 de la ATP sintasa. Entonces esto gira y se transmite este movimiento a través del cuello a la fracción F1. Y este movimiento rotatorio va a generar la energía suficiente para que podamos formar ATP a partir del ADP más fosfato, ¿vale? Por una catálisis rotacional. Esto es similar, parecido a la fosforilación oxidativa de la respiración celular, que en este caso, a este proceso de formación de ATP en el cloroplasto se le llama la fotofosforilación. Y esto sería, de forma resumida, la hipótesis quimiosmótica de Mitchell, que la tenemos aquí en esta diapositiva.
tenemos otra posibilidad. Tenemos la posibilidad de que esta fase dependiente de la luz ocurra de una forma cíclica. En este caso, fijaros cómo. El fotosistema 2 no participa, únicamente sería pues cuando llegaría un fotón de 700 nanómetros, ¿vale? Aproximadamente, ¿vale? De tal forma que no actuaría en la 680. Entonces, el fotosistema 2 no participa, únicamente el 1. Lo que ocurre es lo siguiente: llegaría la luz al complejo antena, se transmite esa energía hasta la clorofila P700, que es el centro reactivo, y se excita el electrón. Este electrón pasará a la clorofila a su cero, de aquí a la filoquinona, de aquí a la esferedoxina, y de aquí vuelve para atrás. Vuelve al complejo citocromo B6F, plastocianina, y se regenera sobre sí misma la clorofila P700. ¿Vale? De esta forma, y ahora este electrón pues, volvería a excitarse por la energía de la luz, etc. De esta forma, no estaríamos produciendo NADPH, que va a ser importante después, ¿vale? NADPH no se formaría, pero sí que sería posible formar ATP, porque al pasar el electrón por el complejo citocromo B6F, sí que estaría generando el gradiente de protones, ¿vale? Más cosas también de la cíclica. La cíclica pues estaría ocurriendo, por ejemplo, cuando hay pequeña cantidad de agua, ¿vale? Cuando no tenemos agua, cuando no puede ocurrir la fotólisis del agua, ¿vale? Por lo tanto, digamos que se cerraría, o se queda inhibido el fotosistema 2. También cuando ocurre la cíclica, pues la planta no estaría produciendo oxígeno. Luego, en cuanto a la fase independiente de la luz, la mal llamada fase oscura ocurre tanto de día como de noche, ¿vale? Es una fase de biosíntesis. Vamos a gastar el ATP y NADPH producido en la fase anterior, en la fase dependiente de la luz, pues esos lo vamos a gastar ahora aquí para producir biomoléculas orgánicas, como es la glucosa, por ejemplo. Entonces, dice a modo de resumen, que se encarga de fijar el carbono a partir del CO2 con gasto de ATP y NADPH. Para poder formar la glucosa son 6 átomos de carbono. Lo que vamos es incorporando CO2 atmosférico, vamos incorporando carbono para llegar a poder formar glucosa, moléculas de 6 átomos de carbono. Entonces, también una cosa buena de la planta, por ejemplo, es que está quitando contaminación atmosférica, ¿vale? Porque está retirando CO2 de la atmósfera. La finalidad es sintetizar materia orgánica utilizando energía ATP y el NADPH obtenido en la fase dependiente de la luz. Como fuente de carbono utiliza el CO2. ¿Dónde ocurre? En el estroma de cloroplasto, ¿vale? Y se realiza tanto en presencia como en ausencia de luz. El NADPH y el ATP se usan para reducir moléculas sencillas como el CO2. Este CO2 vamos a irle incorporando pues más carbonos y más hidrógeno para llegar a formar glucosa. Y además, un proceso muy importante que ocurre en esta fase independiente de la luz, pues sería el ciclo de Calvin, que es el proceso, una serie de reacciones químicas donde ocurre la fijación de ese CO2 atmosférico, es decir, lo que es la asimilación del CO2, mediante la rubisco, una enzima muy importante. ¿Vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? De forma muy breve, ¿veis? Tenemos la riburosa 1,5-bifosfato que reacciona con el CO2, ¿vale? Mediante la rubisco que está encima, que es capaz de utilizar como sustrato el CO2 y la riburosa 1,5-bisfosfato y lo transforma en ácido 3-fosfoglicérico, ¿vale? No tiene que saber estos nombres, solamente que es la rubisco, ¿vale?
la enzima que es capaz de fijar el CO2 en la ribosa 1,5-bifosfato, ¿vale? Se va a gastar NADPH, se va a gastar ATP, ¿vale? Para que en un momento del ciclo las moléculas se dividan y una sigan para regenerar el ciclo, regenerar la molécula de partida, para regenerar el 1,5-bifosfato y otra molécula derive hacia la formación de la glucosa. Esto es la importancia del ciclo de Calvin, ¿vale? Y de esta fase independiente de la luz, la formación de glucosa. Y con esto hemos acabado el proceso de la fotosíntesis. Quedaría como parte importante saber los factores que influyen en la actividad fotosintética, ¿vale? En el rendimiento fotosintético. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.